Agostina, Pablo, ¿cómo les va? Buen mediodía para todos. Y en relación a lo que recién comentaba Agostina, esos focos de calor, como se los denomina, tienen que ver, estos más de 1000 focos, tienen que ver con una extensión que abarca desde Santa Fe capital hasta Campana. El año pasado fue un verdadero desastre lo que ocurrió en los humedales. Es por eso que estamos junto a Matías de Bueno, que forma parte del Observatorio de la Universidad Nacional de Rosario, pero para hablar o para tratar de circunscribir lo que ha pasado durante casi este primer mes que ya está finalizando frente a la ciudad de Rosario. Matías, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes de lo que ha pasado durante este mes? Hablábamos acerca de estos 1000 focos de calor que existen o se han dado en estos primeros 26 días del año. ¿Qué ha pasado en la ciudad de Rosario, frente a la ciudad de Rosario? Sí, Dani, nosotros tenemos un análisis preliminar, no está todavía un informe científico elaborado, pero sí hay un análisis preliminar dentro de los monitoreos que venimos haciendo. Lo que vimos es en dos partes, digamos. Por un lado, en todo lo que abarca el humedal, que son un poco más de 2 millones de hectáreas, hemos visto que hay aproximadamente entre 1000 y 1100 hectáreas que se incendiaron. Es mucho menos que el año pasado, por más que se vienen dando paulatinamente, que eso nos representa más de 100 focos de incendio en el total. Ahora, nosotros estamos trabajando en un monitoreo mucho más intenso, en una superficie que va desde Oliveros hasta Villa Constitución aproximadamente, y unos 40 kilómetros hacia adentro. Ahí lo que nosotros estamos viendo es que hay entre 400 y 450 hectáreas que se han incendiado, pero con características distintas a lo que se daba el año pasado. Nosotros veíamos el año pasado con un clima mucho más seco, con mucho más cantidad de biomasa y de combustible que se venía quemando y sin nadie en el lugar. Unos incendios mucho más feroces, vos sabés, la bajante del río, que perdimos prácticamente el 80% del caudal de agua, no solo del río, sino de arroyos, lagunas, etcétera, que han desaparecido, con lo cual se habían perdido prácticamente sobre unas 200.000 hectáreas, unas 40.000, o sea, era lo que se había quemado. Hoy en la misma zona, en este primer mes, vemos alrededor de 400, que es lo que te venía contando en un primer momento. Y eso nos representa entre más o menos unos 40 focos en esta en este primer mes, digamos, que todavía no terminó. ¿Qué estimamos? Que pueden quedar algunas partes que todavía no se han quemado, algunos triángulos, algunos rincones, digamos, pero con una quema un poco más controlada, con la particularidad de que ahora no duran más de 48 horas, puede ser o porque no quede mucho mayor espacio para quemar, o porque también hay mucho más brote verde, digamos, hay mucho más humedad. Y por otro lado, también hemos detectado, o por lo menos visualizamos, que hay que prestar mucha atención y tener mucho más cuidado con la cuestión del turismo. ¿Por qué? Porque hay pequeños focos que se van dando, pero en la vera del río, digamos, como que fueran también algunos accidentales. Entonces, queremos hacer un poco más de hincapié en campañas que también está la multisectorial de humedales, Paraná No Se Toca, la municipalidad, etcétera, que tienen que ver con utilizar el espacio verde de manera responsable. O sea, hay maneras y maneras de poder disfrutar en lugares que estén habilitados para poder hacerse un asadito, poder disfrutar, etcétera, sin generar un problema extra como lo que se viene viendo en algunos lugares también. ¿Es probable que durante el año pasado lo que se llegó a quemar haya sido el 25% de la superficie? Sí, y en algunos casos algunos organismos plantean un poco más. Desde el Río de la Plata hasta el norte de Santa Fe, aproximadamente el humedal tiene entre 2 millones y 2.300.000 hectáreas. De eso, las estimaciones que se plantean son alrededor de 400.000, algunos plantean 350, otros plantean 450, de acuerdo a quién toma las mediciones, es lo que se quemó, con lo cual estamos en un 25% tranquilamente de toda la superficie del humedal que se hizo fuego. Y lo mismo acá enfrente, sobre las 200.000 hectáreas que nosotros medimos, hay unas 40.000, 42.000 que se prendieron fuego el año pasado.
Vos hacías referencia recién a que se ha perdido casi el 80% del caudal hídrico histórico del río. Si uno tiene que pensar de acá en adelante, uno estima que va a ser muy difícil que durante este año se pueda llegar a recuperar. ¿Qué pasa con la ley de humedales de la provincia de Santa Fe? Bien, por un lado con lo que decías, no hay estimación de que en los primeros 6 meses por lo menos haya un mucho mayor caudal hídrico. Hay que ver qué pasa después de mitad de año y esperamos que se pueda recuperar. En cuanto a la ley de humedales de la provincia, nosotros la tenemos aprobada desde diciembre de 2019 y yo creo que es un muy buen momento para que tanto el gobernador como la ministra de Ambiente puedan pensar en reglamentar esta ley. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer es que nos agarre todo siempre el problema cuando ya está estallado. Hoy hay menor cantidad de focos por las cuestiones climáticas, porque la hacienda ya está, porque ya quemaron un montón. Lo que no puede pasar es que se vuelva a incendiar todo de la misma manera. Y con una reglamentación de la ley de humedales, nosotros tendríamos un ordenamiento territorial, tendríamos recursos, tendríamos estudios de impacto, etc. Y más allá de la jurisdicción, que sea la que se esté quemando o no, porque incendios hay en las 3 provincias y también en el resto del país, pero Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos principalmente, tener la capacidad de sofocar los focos de incendio no tiene jurisdicción. O sea, nosotros como provincia de Santa Fe podemos tranquilamente detectar un foco de incendio que esté en la isla enfrente, ir y apagarlo, y estamos generando una colaboración interjurisdiccional ante un problema que se está dando entre ambas provincias. Con lo cual, creo que es el momento, no podemos dejar pasar la oportunidad y debemos aprovechar y resolver los problemas antes de que realmente tomen un vuelo y una dimensión que después no podamos resolver. Porque la flora que se pierde, la fauna, que son todos estudios que nosotros ahora estamos llevando adelante desde la universidad, sobre todo en lo que es Isla de los Tres Mástiles, etcétera, estamos tomando muestras para a partir de marzo empezar a tener los primeros resultados, pero se está haciendo un monitoreo. Lo que no podemos dejar es que se siga dañando todo ese ambiente. Tenemos que ver cuál es el plazo de recuperación y si se recupera de la misma manera. No podemos seguir permitiendo una contaminación del aire como la que hemos sufrido durante el año pasado en la ciudad, con lo cual es momento de regular todo este tipo de situaciones ahora y que tenemos la oportunidad de hacerlo. Matías, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Dani. Bueno, Matías de Bueno, del Observatorio de la Universidad Nacional de Rosario. Ustedes escuchaban, ¿no? Hay algunos datos que son terribles, por ejemplo, lo que hablaba Matías acerca de lo que se ha quemado, ¿no? Más del 25% de la superficie, se ha perdido el 80% de la capacidad hídrica del río Paraná y la necesidad de poder tener una ley de humedales por parte de la provincia de Santa Fe. Sí, Daniel, en ese mapa que tenemos, si lo podemos poner, a ver si podemos recorrer, porque justo aparece Victoria, Puerto Gaboto, Coronda, Rosario. Si podemos bajar, no sé si es una captura, pero si se puede bajar hacia Buenos Aires, vamos a ver que en la zona de Buenos Aires hay más quemas. Y hoy le preguntaba en la radio, fíjense, San Pedro, Gualeguay, altura de San Pedro, altura de Campana, del otro lado, por supuesto, Entre Ríos. Lo bien que está descrito. Está muy bien descrito. Jorgelina Iba, que es periodista ambiental, Dani, te cuento, esta mañana en Radio 2, me decía, ¿sabes por qué hay más quemas ahí y no tanto acá en la zona de Rosario? ¿Por qué? Porque no queda casi más nada que quemarse en Rosario. Terrible. Está prácticamente todo quemado, entonces por eso hay muchos menos focos. Terrible. Dani, sí, encierra. Ah, nos quedamos sin audio. Nos quedamos sin audio. Sí, no te escuchamos, Dani. Una pena. A ver.